¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches para todo el público que ha podido estar inscrito ante este curso. ¿Sí? Hoy el día de hoy vamos a desarrollar un tema de bastante interés social, de bastante interés municipal, de bastante interés an- ¿eh? Rural, rural y urbano también. Se refiere a la gestión de calidad aplicado en camales y mataderos. Cuando nosotros hablamos o queremos entender qué es una gestión de calidad, tenemos nosotros que comprender de antemano que la gestión es el mejor aprovechamiento que le doy yo a un recurso para obtener un objetivo, ahorrando, limitando o mejorando o aprovechando los recursos que me puede dar la gerencia o la jefatura. Cuando hablamos de calidad, nosotros tenemos que entender que toda calidad se refiere a requisitos predeterminados que han aceptado nuestro cliente y que yo debo cumplir a cabalidad a ese tipo de patrón. Y todo eso tiene que estar orientado pues a camales y mataderos. Nosotros sabemos que cuál es la diferencia entre un camal y un matadero. En el caso del camal, ¿sí? Es en donde se lleva el animalito, en donde se lleva y se puede sacrificar al animalito, pero en general es el lugar donde se vende su carne, donde se desmembra, donde se pela, se deshuesa, donde se saca las partes, donde se separa, donde se lo corta. Y el matadero es básicamente un lugar donde se sacrifican a los animales. A ver, un momento. Muy bien, esta es la descripción del ponente, es mi persona. ¿Sí? Mi nombre es Gerson Ascatel Lezama, soy biólogo, microbiólogo, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. En todo lo que tiene que ver con sistemas de gestión de calidad a nivel de alimentos, en mataderos y Camales también. Tengo experiencia en municipalidades, en Trujillo y en los distintos distritos y provincias que pueda haber en La Libertad, en donde he podido desarrollarme como inspector, como auditor, como supervisor en temas de inocuidad alimentaria y en temas de gestión de la calidad. Vamos empezando a hablar por una introducción, ¿sí? ¿A qué me refiero yo cuando hablo de una gestión de calidad? ¿A qué me refiero yo cuando hablo de mataderos y camales? Empezamos porque cuando nosotros hablamos de todo ello, nosotros que tenemos que tener en claro que la educación del consumidor es crucial en esto. ¿A qué me refiero con la educación del consumidor? Que si en algún momento los consumidores conocemos de dónde viene el origen o cuál es el origen del producto que nosotros estamos consumiendo, nosotros vamos a poder entender cómo es que se procesa ese tipo de alimentos. ¿De acuerdo? Entonces, los consumidores, la industria alimentaria, los ministerios, es decir, el Ministerio del Gobierno, el Ministerio de Salud, DIGESA, las municipalidades y agencias internacionales, en algún momento tienen que ponerse de acuerdo o delimitar ciertas normativas o ciertos también permisos para poder comercializar, para poder ejecutar ese tipo de actividades, ¿no? Que es la venta, que es el desmembramiento, que es el sacrificio de los animales para poder en su momento pues darle una venta o un rubro, un giro de un negocio. Esto aplica también en países en desarrollo y países industrializados. Y acá salta una pregunta muy grande. ¿Existe alguna normativa internacional para la higiene de la carne? Porque locales solamente las que los municipios aplican, pero a nivel internacional, ¿existe algún tipo de normativa para poder guiarnos y poder aplicarlo aquí en Perú? La normativa más grande y de mayor importancia, para entendernos, la de mayor importancia aquí en Perú, para nosotros, se llama Códex Alimentario. Cuando nosotros hablamos de un códex alimentario, su mismo nombre lo dice, un códex es un libro, es una enciclopedia que nos va a hablar sobre los alimentos, es decir, el índice fortuito de cuánto yo voy a tener que cumplir en términos de calidad y en términos de inocuidad. Cuando hablamos del códex alimentarios, pues tenemos que hablar de cuatro principios en total. Existe el primer principio orientado a la carne, en que la carne tiene que ser inocua e idónea para el consumo humano. Es decir, no puedo yo consumir o no puedo yo gestionar una carne en un matadero o
o en un camal si es que esta carne no es inocua y no es idónea para el consumo humano. ¿A qué me refiero con inocua? A ver, quienes ya han llevado mis cursos seguramente saben, quienes han llevado ya las ponencias que yo dicto, ya saben que cuando hablamos de inocuidad se refiere a una característica inherente al alimento en donde me va a asegurar este alimento que no va a existir la posibilidad que le genere un daño al consumidor. Entonces, cuando el alimento, la comida, lo que nosotros ingerimos, tenemos la seguridad, garantía y la certeza de que no le va a generar daño al consumidor cuando lo ingiera, al consumidor final, entonces el producto es inocuo, inocuo. Ahora, ¿tiene que ser idóneo para el consumo humano? Claro que sí, no podemos consumir carnes que no sean idóneas para nuestro consumo, porque eso generaría daños también a todos los niveles, ¿no? A un nivel sistemático, a un nivel social, a un nivel legal también. Ahora, todos los sectores, incluyendo el gobierno, industria y consumidores, deben apoyar y contribuir para lograr este tipo de objetivos. Todos. Estable, ahí está completamente claro. Todos debemos apoyar, motivándonos para que sí se logre consumir todo este tipo de principios, ¿no? El principio uno que es que la carne tiene que ser inocua e idónea para su consumo. Cuando hablamos nosotros del principio 2, el principio 2 es un principio que ya deja de lado al producto en sí y se enfoca más en la autoridad responsable para la comercialización de este tipo de productos. La autoridad sanitaria o la autoridad responsable deberá tener un poder legal para establecer y hacer que cumpla los requisitos sobre la higiene. Generalmente son las municipalidades, generalmente son los centros poblados que tienen a sus policías o demás que ayudan a poder restablecer el orden en esas zonas. Entonces, ahí es donde nosotros queremos apuntar. Cuando nosotros hacemos cursos o se dictan cursos de esta índole, captamos a personal que tiene bastante experiencia y otros que no tanto, para poder discutir sobre algo ya preestablecido. ¿Sí? En este caso, qué acciones toma la autoridad responsable para detener este poder legal, si en algún momento la higiene de la carne ha sido un pilar que han tenido que evaluar. Les digo eso porque muchas veces cuando hablamos de carne, actualmente hay productos que han dejado de producirse, va la redundancia, ¿por qué? Porque las carnes o distintos aditivos alimentarios no están aprobados o permitidos. Así que hay que tener cuidado con ello. El tercer principio, rápidamente, el tercer principio del Códex Alimentarios se refiere a los programas de higiene y saneamiento, a los programas de higiene de la carne, en este caso, porque la carne es lo que va a ser tu producto. ¿Sí? Ahora, ¿qué objetivo se tiene con este tipo de implementación o este tipo de enseñanza? Cuando hablamos nosotros de un objetivo, básicamente el objetivo que se tiene es proteger la salud pública y para ello deberá basar sus decisiones en una evaluación científica sobre los posibles riesgos de salud humana. O sea, eso se tiene que someter a votación para que de ese modo, en grupo, para que de ese modo se aplique o no se aplique este tipo de legislación o este tipo de acuerdo. Muy bien. El último principio o el principio 4. Cuando sea posible y práctico, las autoridades competentes deberán formular objetivos de inocuidad alimentaria. Ojo con eso. Si en algún momento no se está cumpliendo con ello, pues una llamada de atención, ¿sí? En cuanto a la formulación de objetos de inocuidad alimentaria, nosotros sabemos que en inglés el tema de inocuidad alimentaria se pronuncia como food safety. Food safety o seguridad alimentaria. Muy bien. De acuerdo, todo esto tiene que ser de acuerdo a un enfoque. Este enfoque, literalmente, objetivamente, mejor dicho, a nivel de control de riesgos, sí es requerido por muchas empresas para que se pueda, pues, establecer sus objetivos en un sector público, por ejemplo. Muy bien. Una vez que hemos barrido completamente el códex alimentario, lo hemos comenzado a desmembrar, vamos a compartir básicamente cómo es que nosotros debemos evaluar o qué es lo que debemos evaluar en estos camales o en estos mataderos.
Bien. Nuevamente, nuestro centro de estudio, nuestro centro de preguntas, nuestro enfoque no va a ir al ambiente, sino básicamente a la higiene de la carne. Yo les dije que era una higiene, ¿cierto? La higiene es la unión entre el lavado y la desinfección. Esa es la higiene. La higiene de la carne es la ciencia demandante que tiene bastantes objeciones. Entonces, si nosotros nos fijamos bien en cómo está presente la carne, entonces nosotros vamos a ver si es que realmente la carne se ha pardeado o no se ha pardeado, se puede evidenciar y de ese modo se puede ir a cambiar también. Entonces, nuestro producto aquí central va a ser la carne. La carne, ¿en qué está basada su comercialización? Un momento. Gracias. Ya. Cuando nosotros hablamos de la carne es en lo que nosotros nos vamos a sentar para poder gestionar correctamente la calidad, porque la calidad de la carne es lo que nosotros vamos a evaluar en este sistema, en esta implementación de sistema de gestión de calidad. Eso y aparte también de la infraestructura, aparte también de las prácticas, pero nuestro corazón es qué tan higiénica es la carne una vez que se ha trozado, cortado, sacado de ciertas zonas. Entonces, nuevamente, la higiene de la carne es una ciencia demandante. Esto es importante porque va a tratar de ciertos riesgos. La carne puede transmitirme riesgos químicos, puede darme riesgos microbiológicos. Y entonces, como tiene un enfoque de protección consumo, de producción consumo, entonces se acepta este tipo de carne, ese tipo de materia prima, por decirlo así. Entonces, ahora, una vez que nosotros tenemos la carne, tenemos que higienizarla. Esa higienización se tiene que hacer. ¿En cuanto a qué? El lavado y desinfección de la carne. Claro que sí, se tiene que lavar, se tiene que desinfectar, se tiene que enjuagar completamente con agua mucho más de 2 veces. Entonces, en cuanto a por qué se hizo un análisis de riesgo a todo ello, fue a causa, o fue esa causa muchas veces, a observaciones, a no conformidades dados por SENASA, ya les explicaré cómo es toda la pirámide. Entonces, se hizo un análisis de enfoque basado en riesgos. Entonces, esto con el apoyo de qué? De los gobiernos, esto con el apoyo de la industria que se ha interesado en todo este tipo de actividades. Bien. Cuando nosotros hablamos de una aplicación de todo este análisis basado en riesgos, nosotros llegamos a una aplicación práctica de los principios de manejo de riesgo de higiene de la carne. ¿Qué se refiere? Se refiere a que los componentes de un programa de higiene de la carne tienen que estar presentes. La aplicación del marco de análisis de riesgos ha ampliado. La evaluación del riesgo también ha cambiado. El manejo del riesgo va a depender de la determinación que se tome para poder dejar o continuar. El manejo, en la comunidad de riesgo, yo comunico cualquier tipo de irregularidad que puedo tener antes de que se me lo solicite. Más, ya, evaluación del riesgo, el manejo del riesgo, la comunicación del riesgo. Los diferentes papeles de la industria, del gobierno, han podido apoyar y otros han podido rechazar el buen mantenimiento de esta cámara de frío, ¿sí? En cámara de frío o del ambiente también en donde se va a depositar la carne, que es nuestro corazón a todo esto. Muy bien. Disculpe, no se escucha, su audio está apagado.
nosotros debemos entender que tenemos que tener un programa de higiene. Ese programa de higiene solamente va a estar enfocado en función al riesgo. ¿De acuerdo? Ese programa de higiene va a estar enfocado en función al riesgo, pero ¿qué riesgo? El riesgo de la carne, el riesgo o peligros que puedan atentar contra la carne. La mayoría de las actividades de producción y procesamiento, almacenamiento, distribución y venta van a requerir programas hechos a la medida para que de esta manera sustenten, refuercen cualquier tipo de requisito de higiene. ¿Sí? Aquí se suman elaboración del programa de higiene, las buenas prácticas de higiene, las buenas prácticas de manufactura, un sistema de análisis y puntos críticos de control como es un HACCP, entonces la evaluación de riesgo, entonces son varios, ¿sí? Son varios espacios que se tiene que ocupar para poder llegar a consensos y tomar acuerdos. Muy bien. Cuando hablamos de que elaboramos un programa de higiene, recordemos que un programa sigue una frecuencia. Recordemos que tiene una frecuencia y esta frecuencia de elaboración de programas de limpieza, de desinfección, de tratamiento, de corte y demás, tiene que seguir un camino, tiene que seguir unos pasos. Generalmente la mayoría de las actividades tanto de procesamiento, tanto de producción, de almacenamiento, de distribución y venta, siempre se van a enfocar en una sola característica, cuál es la calidad e inocuidad. El color, el peso, si no hay paneamiento, si no hay presencia de parásitos. Entonces, todo lo que tiene que ver con requisitos de higiene, aquí nosotros vamos a tener que elaborar una frecuencia. En cuanto a las prácticas, buenas prácticas de manufactura, esas las pueden tener en cualquier lugar porque se puede educar y capacitar sobre ello. El sistema HACCP sí es un poquito más complicado porque sí tiene que tener un curso o cursos en una institución pues que sí demande representatividad. Por encima, en un curso de HACCP, por encima de 12 horas ya es un muy buen curso. Muy bien. La industria de los camales, la industria de los mataderos, siempre tiene una responsabilidad primordial y es básicamente documentar e implementar estos programas para que en su momento se pueda tener una sostenibilidad, aquí al menos. Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer nosotros? Implementar programas de mejoramiento, de aislamiento, con supervisión y verificación por parte de la autoridad regulatoria. ¿Sí? De ese modo nosotros nos hacemos cargo mediante el programa de higiene de que toda carne que nosotros queremos comercializar o queremos vender, pues se van a ajustar a límites mínimos, a límites mínimos. Muy bien, seguimos. Muy bien. Cuando hablamos de las buenas prácticas de higiene, ya les dije, son básicamente las buenas costumbres que uno tiene que tener. Si se desinfecta o no, si se lava o no, si se corta o no, si se trata de tratamiento térmico también. Pues todo lo que tiene que ver con ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la carne directamente, entonces no se puede ver, ¿sí? No se puede evidenciar, no se puede ver. Lo único que se tiene que evidenciar es básicamente las acciones que uno debe tomar, los principios que uno debe tener. Los requisitos, existen requerimientos regulatorios de las buenas prácticas de almacenamiento y buenas prácticas de manufactura. Entonces, generalmente todo este tipo de buenas prácticas, de procedimientos y demás están normados y la normatividad va a depender del país en la cual se desarrolle. No es igual la normativa chilena que la normativa peruana. No es igual la normativa colombiana o estadounidense que la normativa peruana. Entonces, todo se tiene que orientar en base a la normativa de tu país de origen, porque ahí es donde tú vas a garantizar una buena calidad. ¿Sí? Entonces, ¿se pueden incluir algunas especificaciones? Claro que sí, se pueden incluir especificaciones como en niveles de cloro, como conteo de placas aerobias en superficies, como rangos de defectos de contaminación visual en frío. Entonces, se tiene pauteado todo esto ya bajo la definición de buenas prácticas de higiene y quiero ver cuánto han avanzado, básicamente, ¿no? En todo ese tiempo, cuando se tiene
la idea de poder implementar un sistema de gestión en camales y mataderos, se tenía ya con anterioridad pues checklists que garantizaban estas buenas prácticas de higiene. Con eso me ayudaba bastante también. Entonces, existen requerimientos que son regulados, pero que sí a la larga me pueden dar una seguridad. Y existe también un código internacional de prácticas recomendado. Son principios morales de higiene de alimentos financiados o respaldados por el Códex Universitario. Perdón, el Códex Alimentario. Códex Alimentario. Entonces, si nosotros hablamos de códigos, los códigos internacionales son aquellos que nos dieron la posibilidad de una práctica recomendada. Bien, seguimos. Muy bien, a lo que quería llegar. En este caso, yo, es una gráfica que la encontré por allí, es una gráfica en donde básicamente me dibuja los usos de los límites regulatorios basados en el desarrollo de un programa de inocuidad de alimentos. ¿A qué me refiero? Que si en algún momento es necesario de que alguien esté perenne de ello como implementador, tiene que ser el presentado ante SENASA para que pueda hacer todos los trámites respectivos y necesarios. ¿Sí? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de un modelo de riesgo productivo a consumo, yo me imaginé que en su momento se podía aplicar a niveles distintos al nivel de índole medio, sino al nivel ya diferente. Hay objetivos de inocuidad y también hay objetivos de calidad. Los objetivos de inocuidad es netamente que no haya contaminación y en los objetivos de calidad es el color, es el pateamiento, esos son temas básicos o visibles al ojo humano. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿existen criterios de rendimiento para que se pueda avanzar, para que se pueda tener? Claro que sí. Existen reglamentos locales e internacionales. Ya te puse uno que es el ¿sí? Que es el camal o son los principios que puede tener cualquier tipo de matadero. Entonces, como se asegura, se cuida y demás, pues se debe mantener en esa línea, ¿no? Ningún límite regulatorio puede limitar esto. Bien. Empezamos cuando hablamos nosotros de una inspección sanitaria. Todo tipo de implementación de sistema de gestión tiene que empezar por todo tipo de gestión tiene que empezar por una supervisión, por una inspección y luego una supervisión. En este caso, la inspección se dio o se va a dar o se debe dar en mataderos, tanto públicos como privados. Ahora, ¿quién lo va a realizar? Básicamente las instituciones, o casi siempre las instituciones públicas. Pero si en algún momento cualquier personal de calidad o personal de saneamiento quiere observar, entonces lo puede hacer sin la necesidad de tocar el resto de equipos. ¿Por qué? Porque eso me da a mí la seguridad y la convicción de que sí estoy inspeccionando bien. Entonces ya sabemos, la inspección sanitaria en materiales públicos y privados es realizada por instituciones públicas. Muy bien. ¿Quiénes evalúan y controlan el cumplimiento del reglamento de faenamiento de los animales de abasto? Claro que sí, es un claro ejemplo de todo esto. Asegurar la inocuidad de los productos y subproductos cárnicos. Nosotros no podemos expresarle directamente si es que vas a ir o no vas a ir con carga, justamente porque estamos con diferencia de una hora. ¿Sí? Ten ahí la inspección sanitaria para que en su momento se pueda entregar. Muy bien, seguimos. Existen instituciones públicas que van a validar todo lo que yo he dicho, instituciones públicas que van a procesar, que van a entender, que van a llevar el sello de instituciones que sí SENASA les apoya o les da soporte. En este caso en Perú, en SENASA, ¿sí? SENASA en Perú, se es necesario poder entrar a ese tipo de ambientes para poder gozar de ciertos privilegios. Uno de ellos es la libertad de poder moverte de un lado a otro con la intención de poder mejorar todo este tipo de algo. Como por ejemplo, en Perú existe SENASA, pero en Ecuador no existe SENASA. En Ecuador pues, existe el ESA o el ESO, algo así. El CESA en Ecuador. En Bolivia, el SENASAG.
En Ica, perdón, en Colombia, el ICA. En México, el SENACICA. Entonces, con ello ya vemos nosotros cristalizados que existen instituciones públicas que sí están detrás de todos los mataderos informales, de toda la organización que se tiene que hacer y demás. Entonces, todo eso tiene que estar claro. Existen, sí, existen instituciones públicas que me ayudan a mezclar, que me ayudan a mejorar, que me ayudan a tener una mayor planificación en cuanto a mí, a las instituciones que yo puedo trabajar. ¿Sí? Muy bien. La normativa Codex, no hay que olvidar, nuestra normativa Codex es nuestro madre, no es nuestra madre, es nuestro apoyo, nuestro soporte, para que si en algún momento necesitamos estas toallitas dentro de toallitas, o necesitamos materia, o necesitamos equipos para apoyar al jefe en general, pues tenemos que recordar que existen ciertas limitaciones dependiendo de la distancia normativas, bueno, de limitaciones prácticamente normativas. El Codex Alimentarius es una colección de estándares de conocimiento, perdón, de estándares internacionales, de directrices, de código de varas, de prácticas y recomendaciones durante los alimentos. Por ejemplo, lavarse las manos, por ejemplo, el distribuir correctamente la carne que se le tiene que llevar, el resto se lo puede llevar pero como desecho. Entonces, todo eso lo hace, lo hago siempre y cuando se cumpla con todo esto, con las normas, con las normativas internacionales. Muy bien, seguimos. Aquí nosotros vamos a ver dentro del códex, hay dos normativas específicas para la carne. La primera normativa me dice que el código de prácticas de higiene para la calle, para la carne, pues se tiene que dar. ¿Cuál será el código? Ya lo tiene. Las directrices sobre el control de patógenos en carne. ¿Qué patógenos hay en carne? Hay Staphylococcus aureus, Salmonella, coliformes, E. coli. Entonces, sí existe tendencia a que al no tener un buen cuidado de o una buena gestión de calidad en esas áreas, entonces vamos a tener en su momento que tener un roce ahí. ¿Por qué? Porque mi normativa es certera y tengo que obedecerla para poder continuar con cualquier otra cosa. Muy bien, perfecto. Seguimos. Ya. Toda normativa internacional, llámese CESA en el caso de Ecuador, SENASA, SENASAG, ICA, SENACICA. Entonces, todo esto me está haciendo recordar a cuando me ocurrió, sí, una experiencia previa, cuando me ocurrió que estaba aún, no, sí estaba trabajando ya como biólogo egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, pero salía también de acabar el mando de de un alcalde local. Entonces, él fue quien me dio esa posibilidad para poder yo inmiscuirme más en temas de gestiones de calidad de hielo, gestión de calidad de alimentos, gestión de calidad de aguas y demás. En este caso, las normativas internacionales se van a orientar hacia la carne, que es nuestro punto fuerte. Pero para ello también nosotros debemos entender que a estas alturas debemos corregir ciertas anomalías. Por ejemplo, existen normativas internacionales que ayudarían bastante, si es que sean aplicadas y con alguien allí. Entonces, allí puedo tener yo al HACCP, que es el sistema de análisis de pedidos y punto crítico de control. Muy bien. Existen la norma OIE sobre la sanidad animal, se establecen medidas para prevenir y controlar enfermedades mediante la transmisión con animales, asegúrate la calidad de los productos de origen sea la misma. Muy bien, porque con eso pues yo voy a poder sostener cualquier tipo de irregularidad que pueda ocurrir. Muy bien. La normativa de la OIE es sobre sanidad animal. La sanidad animal siempre se va a enfocar en las buenas prácticas de manufactura. Todas las buenas prácticas de manufactura que ustedes han llevado su curso también se tiene que aplicar a todo momento, a todo.
Bien, la ISO 22000 es una normativa a nivel de inocuidad, calidad también. La ISO 22000 es una norma internacional que establece requisitos para que los sistemas de gestión de calidad pues sigan haciendo lo mismo. Muy bien. Cuando hablamos de la ISO 22000, ya ahí sí tenemos que eliminar cualquier tipo de peligro latente que pueda estar acá. Muy bien. La ISO 22000 sí es una normativa que aplicada para camales, aplicada también para mataderos, pues resulta bastante provechoso porque nadie se acuerda por esos lugares donde debe ir un profesional. Entonces, la ISO 22000 sí es un abarcante mayor porque se hace publicidad, porque se conoce, pero básicamente viene a ser como el BRC. La ISO 22000 tiene mucho soporte en cuanto a temas de inocuidad alimentaria y por eso es que es esa planificación, ¿no? La ISO 22000 es una norma internacional, ya sabemos, que debe establecer requisitos para los sistemas de gestión de calidad o seguridad alimentaria. Muy bien, muy bien. Seguimos. El famoso HACCP. Cuando nosotros hablamos de un HACCP, no olvidemos que el HACCP es un sistema de alerta, es un sistema de alerta, es un sistema de aprobación también. Todo HACCP es, a ver, empecemos por ello. Cuando hablamos de una certificación HACCP o una habilitación sanitaria HACCP, lo que nos viene a nuestra mente es si nos van a analizar, nos vienen a la mente si nos van a preguntar y demás. No, hay lugares en los cuales una certificación HACCP es muy importante, por ende se busca homogenizar a ese nivel. ¿Por qué? Porque el HACCP me analiza, me revisa, me indaga puntos críticos y esos puntos críticos son claves para evitar la contaminación de nuestro producto. Muy bien, entonces eso es un HACCP. Un HACCP es un sistema de preventivo, es un sistema en el cual cuando vas por allí o te chocas con alguien o estás en una empresa o estás en una realidad, pues te das cuenta que necesitas hacer ciertas evaluaciones para no redundar y redundar en lo mismo. Bien, entonces, como todo sistema tiene que tener una base. La base pues no la tenía, pero, pero ocurrió en cuanto a la pirámide, es decir, el HACCP se sostiene en dos partes, que es el área, ¿sí? El área de POE y el área de POES. Cuando hablamos de BPM, las BPM también son prerequisitos del HACCP, así es, son prerequisitos del HACCP, para que de ese modo se pueda tener una relación directa en cuanto al HACCP. De acuerdo que el HACCP es la cabeza y las dos personas o más personas que trabajan bajo él, pueden entender que es un HACCP. Muy bien. Aquí justamente dice compromiso del personal y compromiso de gerencia. ISO 22000. ¿Por qué nos vamos a citar esta ISO? Lo que pasa es que la ISO 22000 ha tenido bastante presencia y prestancia en temas de orden, de calidad e inocuidad alimentaria. ¿Sí? Muy bien. Aquí es un pequeño resumen, ¿sí? Básicamente es de la marca ISO, que es a su vez estaba en una empresa, ¿sí? En una empresa en donde se procesaba carne de embutidos, por ejemplo, fue hace bastantes años atrás. Esa ISO 22000 puede estar implementada. Recordemos que cuando en nuestra planta, recordemos que cuando vienen bastantes clientes a la empresa, a la planta, siempre se tiene que tener ciertos cuidados. Cuando al matadero, en nuestra planta, me hacia el matadero, o si no, sí, el matadero. Si en algún motivo, si en algún momento queremos que se saquen ese tipo de evidencias o demás, dejando detrás el orgullo, las limitaciones, entonces yo creo que sí se podría, porque toda ISO 22000 o toda ISO, pues se sostiene en algo para poder ser fijo o para poder llegar a mejorar, ¿sí? Eso se hace
Bueno, ustedes lo tienen como un artículo con SGS, con SGS. Este SGS básicamente nos habla de la nomenclatura, ¿sí? De tu sistema de gestión de calidad. Muy bien, seguimos. Inocuidad de la carne. No hay que olvidar, si bien es cierto, nosotros tenemos una carne en un matadero que muchas veces ha muerto enferma o ha muerto por algo que X que ha ocurrido, lo que se tiene que hacer en estos casos es velar por la inocuidad de la carne. ¿Qué es la inocuidad de la carne? La inocuidad de la carne es la característica propia de la carne que me da la conclusión de que se puede consumir, de que cuando se consuma no hace daño al consumidor. Muy bien. Es importante decirlo porque muchas veces cuando nosotros hablamos de inocuidad de la carne solamente nos fijamos en el color. La inocuidad en la carne no tiene nada que ver con el color. La inocuidad en la carne tiene que ver con la carga microbiológica. El color lo puedo ver después, pero la carga microbiológica urgente para que continúen se tenía que hacer. Se tenía que hacer. Muy bien. Seguimos. Ahí. Cuando hablamos de un control cuando hablamos de un control de inocuidad alimentaria, nosotros tenemos que entender que muchas veces hemos llegado, ¿sí? Se han tenido que contratar también otros estamentos para que se pueda evidenciar todo lo que nosotros como biólogos hemos hecho. Levantar un acta, cada cuánto tiempo se tenía que hacer ciertas pulsaciones, etc. Entonces, todo eso, si bien eso no tiene nada que ver con la carne, te dejo a cargo, siempre me decían, te dejo a cargo, Gerson, para que puedas supervisar, ver si la habitación sanitaria se puede dar y todo. Y siempre contaba ciertas salvedades, pues no que ahora quiero compartirlas con ustedes. Cuando uno está en un camal, muchas de los líquidos tiende a saltar, a botarse y demás. Entonces, la delicadeza, la dedicación, la destreza, eso es lo que ayuda, lo que me lleva a poder pensar que cualquier tipo de proceso o que tiene como insumo de materia prima la carne, pues no va a tener que ser observado, no va a tener que ser deteriorado, sino al contrario, va a tener que ser. Perfecto. Nos habíamos quedado en la inocuidad de la carne. No olvidemos que cuando nosotros queremos implementar un sistema de calidad en temas de mataderos, en áreas como, ¿sí? Como mataderos, como camales, tenemos que velar por la inocuidad de la carne. Y velar por la inocuidad de la carne también es velar por el seriado de patógenos que pueden ellos tener o que puedo yo solicitar mediante la venia y demás, ¿no? Entonces, la distribución correcta que se tiene que tener en casa, pues es básicamente el lugar en donde llega el producto, el lugar donde se procesa el producto, el lugar donde se emite el resultado. Como son ciertas áreas distintas, entonces se tiene que considerar mediante la
cuidar de la carne, que toda la carne que nosotros estamos vendiendo, pues sí cumple con las características normales, con tu cliente, sí, con tu cliente. Muy bien. ¿Seguimos? Ah, ya. Aquí yo quería hacer un hincapié. Cuando hablamos de control de patógenos, el control de patógenos lo pueden encontrar en cualquier tipo de material, de dulce, de ingesta de carne, de res, de pata, como de caballo. ¿Por qué? Porque yo sabía que en algún momento iba a darse esta noche. ¿A qué me refiero con esta noche? Iba a darse la capacitación completa, el control de patógenos, la práctica de producción y procesamiento. Y uno tiene que recordar que cada vez que uno realiza nuevamente su proceso, su producto, pues llega a respetarse entre ellos mismos. La inocuidad de la carne es de vital importancia para poder comercializarla, no hay que olvidar. La calidad de la carne ahora va por el otro lado. La calidad de la carne puede ser una calidad, sí, puede ser una calidad A1, sí, pero tenemos problemas en cuanto a la obtención de otros materiales. Entonces, la calidad de la carne yo revisaría características sensoriales, el perfil nutricional, el manejo post-mortem. Entonces, ¿por qué? Porque como existe o no existe este tipo de requisitos, se tiene que cumplir y o implementar. Muy bien. Ahora sí, hay ciertos desafíos en los que sí voy a necesitar el apoyo de los presentes o del público en el que va a llegar este audio, perdón, esta clase. Básicamente vamos a hablar de desafíos de inocuidad y la calidad de la carne. Son todos estos desafíos los que me ayudan a mí a desencadenar un criterio específico para ya no estar en ese tipo de relaciones, ¿sí? En ese tipo de contactos. Entonces, toda contaminación bacteriana siempre ves por qué, porque o estamos descalzos o salimos de golpe o porque no existe la calidad o el sabor completo que dio el patrón o que existe con el patrón, no existe. Entonces, si todo o cualquier irregularidad o cualquier altercado o falta de falla en cuanto a la calidad, pues a la calidad de la faja, de la línea, de tu matadero o tu camal, pues sí tiene que haber cierto personal en ciertos lugares estratégicos para evidenciar un correcto lavado de manos, una correcta inocuidad del alimento, un correcto corte y demás. Resistencia a antibióticos, si en algún momento se ha mejorado tomando antibióticos y luego dice, ya me siento mejor, pues muchas veces ese microorganismo puede generar daños colaterales, ¿sí? Muy bien. Seguimos. Ah, ok. Falta uno acá, que es la seguridad en la cadena de suministro. Tenemos que tener una seguridad en en la cadena de suministro para de ese modo garantizar la segunda, es decir, la segunda cadena de suministro desde la tercera. Entonces, aún no está todavía completamente cerrado el tema de desafío de la inocuidad y carne de la vida, pero en algún momento se tenía que llegar a dar. ¿Por qué? Porque estos desafíos son señalizados por la institución de veterinarios, biólogos y demás. Estos desafíos de inocuidad y calidad del aire muchas veces vas a tener que enfocarlos dependiendo de la realidad que tú estés viviendo. La contaminación bacteriana, la resistencia a antibióticos, la seguridad, ¿sí? En cadena de suministros. Nosotros sabemos que es una cadena de suministro, ¿no? Una cadena de suministro es todas aquellas características que son necesarias para lograr un fin. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de seguridad en la cadena de suministro, tenemos que recordar que existen necesidades de poder ver a ciertos lugares si es que se quedó limpio, si es que aún falta, si es que aún resta y demás. Muy bien. Otros desafíos en cuanto a sí, seguridad, regulaciones. En cuanto a el hecho de seguir seguir la planificación o seguir un sí, estamento mayor como es el supervisor, como es el jefe de calidad, como es el implementador, el gestor, o si no, como es uno de los antiguos, uno de los
los chicos más antiguos también, ¿no? ¿Cómo se mejoraba este tipo de resultado? Muy bien. Mediante regulaciones, pues. Las regulaciones, los cuestionarios, básicamente a mano alzada nos va a decir de su propia boca que esto era lo que estaba ocurriendo y no lo que en su momento se pensaba, pues, ¿no? ¿A qué me refiero con que se pensaba? Porque aún siguen con la idea de que según el Código Alimentario, lo único que puedo yo observar es básicamente ciertos pasos, cierto convencimiento y cierta implementación de calidad en estas áreas de tacones y demás. ¿Muy bien? Cuestionadas, ¿sí? Las cuestiones de bienestar animal, es importante mencionar este bienestar animal. ¿Por qué? Porque muchas veces el bienestar animal es importante por la ética que nosotros tenemos y puede aumentar el riesgo de enfermedades y contaminación bacteriana en la carne. Muy bien. Estos desafíos que nosotros tenemos que dar, estas características fisicoquímicas, organolépticas que debemos cumplir, nos va a llevar al desencadenamiento de algo bonito. ¿Por qué? Porque los desafíos que nosotros tenemos van a ser basados en una normativa y esta normativa a su vez en otra normativa. Y de ese modo nosotros cuando llegamos, nosotros pudimos ver un abanico de posibilidades de mejoramiento en cuanto a regulaciones, en cuanto a cumplimiento de estándares, en cuanto a bienestar de mañana y demás. Entonces, sí se tiene que tener claro y pauteado que todo tipo de camal, todo tipo de matadero no está solo. Siempre tiene que tener a su lado uno o dos personas más para que pueda impulsarlo, para que pueda salir adelante, para que se entienda. Muy bien. Seguimos. Creo que falta uno más. Ah, sí. Vamos a ver los enfoques. Aquí nosotros ya hemos visto desafíos, ahora vamos a ver enfoques. Los desafíos son los que queremos lograr, los enfoques son los planes que nosotros nos hemos puesto para poder llegar a tener un sistema de calidad correcto. Muy bien. En primer lugar, el primer enfoque que yo les voy a hablar es un enfoque sobre tecnologías de monitoreo. Entonces, ¿a qué se refiere a eso? Ustedes se preguntarán. Cuando nosotros hablamos de tecnologías de monitoreo, pues básicamente queremos continuar con el hecho de capacitarnos en cuanto a lo necesario, ¿sí? A cuanto a lo necesario. Los enfoques en cuanto a tecnología de monitoreo es básicamente que se han desarrollado sistemas avanzados de monitoreo, se puede pedir adquirirlo o como dato para poder revisar qué tipo de tecnologías de monitoreo se tienen, ¿sí? Yo voy por el lado de enfoque en la trazabilidad ha variado bastante, he encontrado lotes en los que yo no había leído los correos, que era necesario implantarlos e incorporarlos allí. ¿De acuerdo? Muy bien. Esos enfoques a los que me refiero, que ya los voy explicando, son normativas más estrictas, con mayor sobrepeso, con mayor sobresalto, con mayor interés. Muy bien. Seguimos. Ah, ok. Cuando hablamos nosotros de normativas más estrictas, la normativa más estricta en cuanto a junto, ¿cuál será? Si ya los hemos leído todos. No hay participación por ese lado, ¿se entiende? Cuando hablamos de un enfoque de trazabilidad, una normativa y tecnología, siempre las personas que están atendiendo estos pedidos siempre tienen una curiosidad. ¿Cuál es? Si nosotros podemos postular o trabajar directamente, creo que sí, pero mediante un contrato. En este caso, el contrato va a estar determinado por la cabeza mayor, ¿sí? Por la cabeza, por las personas que están allí. Bien. Esto es casi lo último ya, ¿sí? Así como ya tengo ciertos enfoques, ahora vamos a terminar los enfoques contigo. En el caso de los enfoques, pues a mayor conciencia pública que puede ocurrir, la demanda va a disminuir. Mientras más vergüenza exista, entonces la demanda o el movimiento, o el contacto, o el derecho, pues hubiese pasado desapercibido. Muy bien.
Y mayor conciencia pública, la demanda la tristeza, perdón, la transparencia, la seguridad interna, y de ese modo pues logramos obtener ciertas certificaciones, ¿no? Por ejemplo, certificaciones en NASA, por ejemplo, la certificación de, de la pulpa. Entonces, tenemos producto en cual nosotros enfocarnos. Bien, seguimos allá. El enfoque en la sostenibilidad. ¿Cuándo alguien es sostenible en el tiempo? A ver, pregunta. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de ecuanimidad dentro del punto, dentro del trabajo, dentro del inmueble, porque si en algún momento existe algo por fuera, pues es básicamente desgaste natural de la vivienda. En cuanto a la mayor conciencia pública, se podrá hacer más que capacitaciones, pasacalles, o si no, participar en los enfoques de la empresa, con la intención de que nosotros podamos colocar, no sé, un par de canciones al final, para esa madre que ya no está aquí, que está trabajando y demás cosas. ¿Sí? ¿Me dejo entender, Mauli? Mauli, Mauli, muy bien. Todo lo que tiene que ver con enfoques de alimentos, siempre nos vamos a regir en cuanto a el Códex Alimentarios, ¿sí? Muy bien. Bueno, pues eso ha sido todo. Sí, gracias por su participación. Como les dije en su momento, yo también innovo en temas de gestión de calidad, en temas de auditorías, capacitaciones y demás. Ahí está mi número, mi correo, mi hashtag, y estoy presto para cualquier duda para absolverla. ¿Sí? Aquí en Perú, la normativa que se tiene que seguir, si bien es cierto, cumplimos en camales y en mataderos, cumplimos con códigos alimentarios, algo más sensato para una habilitación, pues va a ser la implementación de un HACCP. Y todo lo que tiene que ver a continuación del HACCP, los prerequisitos, las CPM, los POEs, completamente implementados. Y estamos en ese proceso ahora. Muy bien. Muy bien. Quedo atento a cualquier duda que pueda tener. Aquí en Perú, el estamento o la empresa o el organismo que regula cualquier tipo, ¿sí? Que regula cualquier tipo de gestión de calidad, implementación, certificación y demás es SENASA. Así que por ese lado se tienen que sentir seguros porque cuando SENASA implementa algo, pues es muy escueto y muy abierto en muchos sentidos. ¿En qué sentido? Pues fácil, cuando nosotros queremos expresarnos ante una irregularidad o ante cualquier falla y está en el camino ello, una mala gestión, entonces no vamos a poder transmitir el mensaje correctamente. Fue una sola vez. Muy bien. Si no hay ningún tipo de preguntas, por favor me la podemos dejar acá, pero luego ya llegar a mejorar este tipo de ponencias, ¿sí? Muy bien.